¿Qué tal amigos de Cultura Educativa? Sean bienvenidos a este espacio de encuentro. En él podrás encontrar entrevistas con académicos, científicos, artistas, edutubers y gente muy interesante de la cual seguramente todos nosotros podremos aprender algo. Sean bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Cultura Educativa? Sean bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro. El día de hoy tenemos la fortuna de encontrarnos con un gran amigo que es administrador de Cuéntame la Ciencia, director regional de RoboWit, ingeniero, youtuber, edutuber, streamer ahora, y con quien me va a dar muchísimo gusto platicar el día de hoy, con nosotros Víctor Vigueras. Hola, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación, por el espacio. No hay que agradecer. Comentarles, amigos, que esta es la segunda toma que hacemos de este video el día de hoy. Empezamos a platicar, empezamos a hacer la entrevista y a su servidor se le fue el comenzar a grabar la entrevista, pero no es la primera vez que nos pasa. Estábamos ya comentando que cuando estuviste aquí en Puebla, que tuvimos la fortuna de conocernos, hicimos una entrevista que también se perdió entre los archivos y tal, y no se había podido dar esta plática contigo, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a platicar para que nos cuentes un poco sobre todo esto que haces y esta parte de los proyectos que traes adelante, eso que se me hacen muy interesantes. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, empezando por el proyecto de Cuéntame la Ciencia, de qué se trata un poquito, para que ya nos vayamos ahí metiendo al tema? Claro, bueno, Cuéntame la Ciencia es un proyecto de divulgación, ¿no? O sea, no es tal cual ni un canal, solamente un canal o solamente una página. Más bien o sea, siempre estuvo pensado como un proyecto que trate de abarcar lo más posible en cuanto a divulgación de ciencia y para empezar enfocado a niños, ¿no? La idea es que esté enfocado a niños. Es bien sabido que pues un país con educación siempre necesita tener ciencia, ¿no? dentro de su currícula y que México tiene un déficit en ese aspecto, entonces necesitamos aumentar los niños y los estudiantes en las ciencias, entonces eh, está enfocado principalmente en niños y también haciendo mucho énfasis por cuestiones pues creo que necesarias, ¿no? Que tanto las niñas, o sea, mencionarlo así, las niñas y los niños deben de entrar en este aspecto de las ciencias, haciendo mucho enfoque, ¿no? En la cuestión de las eh, inequidades que existen hoy en día para romperlas, obviamente para quebrarlas, en cuanto al género, ¿no? Entonces, a niñas y niños involucrados en ciencia. Está muy padre este proyecto, precisamente por esa necesidad de despertar en los pequeños el interés por la ciencia, porque ellos aprendan y no le tengan miedo a este tipo de carreras por ejemplo, hablábamos de matemáticas, de todo este tipo de cosas, que no se les haga pesado, que no se les haga una cuestión que temer y que alejarse de, ¿no? Que al contrario, se quieran sumergir en este tipo de temas y situaciones. Y nos estabas ya platicando de cómo surge Cuéntame la Ciencia, y creo que va muy de la mano con esta situación, porque precisamente pues es algo relacionado con el tema que me encantaría, por favor, que nos compartas aquí en este espacio de encuentro. Claro, claro, con gusto. Bueno, sí, Cuéntame la Ciencia surge digamos que en primera porque en ese momento yo no tenía trabajo, entonces buscando como en qué ocuparme, me cambié de ciudad, de estar 10 años en la Ciudad de México, me regreso a Pachuca, y ya estando en Pachuca se me ocurrió dar clases, fue como una de las actividades en donde pensé que me podía, digamos que ocupar. No fue posible, obviamente, no es como que digas, quiero dar clases y, pues bienvenido, profe, lo estábamos esperando. Obviamente hay un proceso que yo no tenía contemplado. Pero más allá de eso, obviamente me vi con mucho tiempo libre, ¿no? Entonces, una buena manera de querer como transmitir lo que sabía, pues se me ocurrió que podía ser por YouTube, ¿no? Lo enfoqué en niños, en ciencia, o sea, como que una cosa fue llevando a la otra y se terminó armando el rompecabezas. Para empezar, la puesta en órbita, ¿no? De SpaceX, de uno de sus cohetes. En ese momento estaban haciendo pruebas, SpaceX todavía no mandaba cohetes de forma eh, tan constante como lo hace ahorita. Ahorita pues ya, digamos que se tienen puestas en órbita de la red de satélites de SpaceX
no sé, cada mes, cada 2 meses. Pero en ese entonces, pues obviamente iban como comenzando esta parte. Entonces, para hacer una prueba de carga y ver qué tanto soportan sus cohetes, pues ponen en órbita una carga que normalmente enviaban chatarra al espacio, ¿no? Y esta vez, pues, a modo como un poco de mercadotecnia y un poco para, digamos que, hacer esto más en onda, ¿no? Poner más en moda todo esto del lanzamiento de cohetes, pues ponen un auto convertible marca Tesla, la marca del fundador de SpaceX, eh, y lo ponen en órbita, y lo ponen ahí a dar una órbita alrededor del Sol, entre Marte y la Tierra. Entonces, pues vamos a ver ahora que ya tenemos un satélite más artificial, obviamente, que está ahí entre las dos órbitas, y ahí se va a quedar pues, por años hasta que se lo coma el Sol, o, o a ver qué va a suceder, no lo sé, pero O le pegue una cosa y lo cambie de trayectoria, ¿no? claro, claro, claro. O alguien lo alcance en algún momento a modo de pirata. Y obviamente a mí me sorprende, ¿no? O sea, a mí me resultó increíble que de repente pudiéramos tener un auto convertible, un rojo cromático impresionante, eh, en órbita. Entonces, tengo una sobrina en ese momento tenía unos 5 o 6 años, y voy y le cuento, ¿no? La visito en su casa y le digo, mira, me acaban de poner en órbita un cohete, es uno de los cohetes más poderosos desde los 60s, va a poner un carro convertible alrededor del Sol, y se me queda viendo, y como a los 2 minutos pierdo su atención. O sea, se va, me Adiós. dice, va, está chido, pero pues no logro captar su atención, ¿no? Bien por tus cohetes. O sea, está chido, o sea, bien por los cohetes. Entonces, se me quedó la espinita clavada de no haberle podido explicar, o no haber podido llamar su atención. Y ya, eso fue una cosa. Después, haciendo limpieza en la casa de mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Todos esos libros que tienes ahí en esta biblioteca personal acumulada a lo largo de los años, pues creo que ya están obsoletos. Te voy a hacer la prueba. Buscamos en una de sus enciclopedias y la palabra internet no estaba en esa enciclopedia. Entonces le dije, mamá, esto, o sea, o la actualizo, o te compras una nueva, actualizas tu enciclopedia, o nos deshacemos de ella, porque, pues, o sea, esto, el día que alguien venga y si no encuentra la palabra internet, seguramente está perdiendo de muchas otras palabras, ¿no? A mi mamá no le encantó la idea, pero me dijo, ok, si vas a tirar libros, mejor primero hay que donarlos. Un primo llegó con su hija, le dijimos, ¿sabes qué? Pues adelante, los libros que gustes. Y pues otra sobrina, o sea, su hija, la hija de mi primo, empezó como que a ver eh, los libros, y encontró uno de cálculo integral o diferencial, no me acuerdo, la serie Shaun, que obviamente yo pues había tirado. También es un libro que ni siquiera me pertenecía a mí, la había pertenecido a mi papá, que es un libro muy bueno. O sea, la serie Shaun se va a seguir editando por años, pero pues mi sobrina llega, lo ve y dice, cálculo, guácala con el cálculo, ¿no? O sea, pero por Obviamente lo mi menos tenía sobrina, la idea de que era cálculo. exacto, ese es el punto. O sea, tal vez, obviamente, yo creo que no sabía que era el cálculo, pero ya le tenía miedo a las matemáticas. O sea, ya por el simple hecho de saber cálculo, no sé, diferencial, ya lo veía como algo difícil. Entonces, obviamente yo me quedé callado, no dije nada, pero por dentro fue así de, ¿cómo es posible? Pobre niña, o sea, todavía ni conoce la álgebra, Y ya le está y ya teniendo le miedo tiene a lo que miedo. le sigue, claro. Exacto. Entonces, obviamente eso me marcó, ¿no? Entonces, no haber retenido la atención de mi sobrina en primera instancia, que, que mi otra sobrina eh, ya le tuvieron miedo, digamos que innato o inherente a ella, a las matemáticas, pues, me llamó la atención. Dije, ¿cómo es posible? ¿No? Obviamente, por esas épocas, o sea, leyendo, investigando, eh, pues bueno, no me entero, más bien me comienzo como que a informar más de lo que es la brecha de género, que ya sabía que existía, pero, o sea, lo vi evidente, ¿no? En mi sobrina, siendo unas niñas, y dije, pues, ellas están, o sea, por el simple hecho de ser mujeres, están partiendo de un escenario más bajo, ¿no? O sea, les va a costar más trabajo que a un niño
el llegar a tener un puesto, no sé, gerencial o obtener como becas, incluso obtener permisos, no sé. O sea, ese tipo de cosas me llamaron mucho la atención y dije, pues no puede ser posible. No podría, o sea, no me siento yo cómodo sin estar sin hacer nada ahorita en mi casa, pudiendo apoyar de cierto modo a ellas, ¿no? Y después dije, ok, si no me está permitido dar clase ahorita a 38 niños en un aula, pues ¿por qué no hago el esfuerzo y trato de llegar a cientos de personas por medio de YouTube y hacer divulgación de ciencia? Entonces, ahí es cuando empieza a surgir todo, una cosa encaja con la otra y digo, divulgación. Según yo, no existía divulgación de ciencia en México por medio de YouTube. Obviamente estaba yo muy equivocado, pero pues empecé a modelar más o menos de qué se iba a tratar. Los lineamientos, pues, de algún modo se han ido modificando, pero se mantienen, eh, digamos que apegados, ¿no? A esos primeros principios, ¿no? Que era divulgación para niños, lenguaje claro, eh, tener en cuenta que la equidad de género necesita mucho ser nombrada, o sea, el hecho de ya nombrarla y hacer repetitivo en eso pone el tema sobre la mesa, entonces eso debe ser muy importante. Eh, y después, como no enclaustrarme nada más en YouTube o en Facebook, ¿no? Entonces hacerlo más grande y pues nada, han surgido muchas cosas a partir de eso. Sí, de esto de ser agnósticos de plataforma, como los amigos de Deportología en su momento, que decían somos agnósticos de plataforma. Yo puedo estar haciendo este contenido en televisión, en Facebook, en YouTube, y decíamos nosotros hasta en el camión, caramba, porque nos apasiona tanto que donde sea hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí tomar estas oportunidades para compartir el poco, mucho conocimiento que uno puede llegar a tener o las investigaciones que se pueden hacer al respecto. Y algo que me parece muy interesante que tú lo acabas de comentar, esto de cómo ha ido evolucionando el proyecto de pasarse de ser completamente enfocado para niños a ahora ya tener otro tipo de públicos incluso. Estábamos platicando antes de que se nos cortara aquí la inspiración. Esta cuestión de que ahora Cuéntame la Ciencia está detrás de un evento que lleva la ciencia a los bares. Esto está súper interesante porque aparte de todo, es un evento a nivel mundial y tú eres la persona que lo está llevando en Pachuca, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre eso, por favor, Vic? Sí, claro, hay cosas que aclarar, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, estamos hablando de Pint of Science. Pint of Science es un evento mundial de divulgación de ciencia que trata, bueno, no que trata, sino que lleva a científicos a hacer divulgación en bares, ¿no? Demostraciones, pláticas, todo en bares, ¿no? El año pasado, en 2019, yo fui el organizador en Pachuca, de organizarlo dentro de Pachuca nada más, no en México. O sea, hay dos directoras, digamos que locales o regionales, que se encargan de hacerlo en México. En 2019 me parece que fuimos 6 ciudades las que tuvimos el evento, y este año 2020 se esperaba que fueran, que se unieran más ciudades. Se sumaron más ciudades, pero Pachuca ya no fue considerada como una de ellas. Entonces, bueno, obviamente para mí fue complicado, ¿no? El hecho de ya no poder sumarme a ese proyecto, que la verdad tuvo frutos muy, muy importantes. A nosotros en Pachuca nos fue bastante bien, al grado de que, pues, las personas me han dicho, ¿sabes qué? Ok, o sea, a lo mejor si ya no lo vas a hacer con Pint of Science, pues ¿por qué no hacemos un evento, digamos que nosotros, ¿no? Entonces dije, oye, pues sí, pues la verdad es que sí, ¿por qué no? O sea, si es por chambear, por trabajar, si nos tenemos por eso, entonces no tendría mucho sentido la divulgación. Entonces dije, hay que hacerlo, vamos a organizarnos. Y nada, obviamente, pues la situación de COVID no nos ha permitido hacerlo, pero ya estamos como maquetando el regreso a los bares, el regreso a los bares, pero ya tal cual, desapegados al evento, eh, El Pint of digamos que Science. institucional de Pint of Science, pero pues manteniendo una línea muy similar, que se trata de sacar a los científicos de su área de confort, del buen sentido, o sea, decirles, ¿sabes qué? Normalmente una charla de ciencia se lleva a cabo
en museos, en institutos, en las universidades, a lo mejor dentro de hospitales, o lugares como muy acordes, ¿no? En donde el espectador es el que va y de algún modo Más se serios de siente, alguna forma, ¿no? claro, muy, muy serios. Y el espectador va, ¿no? Y paga a lo mejor boletos o consigue entradas. Lo que hacemos ahora es al revés, o sea, que las personas sean quienes reciben al científico, es el científico el que va. Obviamente lo recibimos en un ambiente muy, muy diferente, ¿no? O sea, tener una charla de ciencia en un bar o en un restaurante con cerveza, o sea, con la gente tomando, teniendo cerveza en la mano, que es como el punto también del evento, eh, le da un ambiente distinto. Entonces, la plática comienza a hacerse muy, muy dinámica, ¿no? Obviamente las preguntas van y vienen, ¿no? De manera muy, muy natural. Entonces se crea una atmósfera bastante chida porque normalmente los que frecuentamos los bares, ya para las 12 de la noche terminamos hablando de eso, terminamos hablando de ciencia, nos guste o no. Claro. Terminamos, o sea, todo termina con bueno, no todas las veces, pero es común que terminemos con un tema de ciencia sobre la mesa, sobre el bar. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde un principio, desde que llegamos al bar? Pero si no terminas hablando de ciencia, terminas hablando de estadística de los deportes, terminas hablando de política, terminas subiéndole según el nivel, pero se vuelve una plática que al final termina siendo muy, muy interesante y que al otro día incluso te puedes acordar de, oye, esto que comentaba con este cuate, pues estuvo súper interesante. Y de hecho, me acuerdo perfectamente haberlo comentado con nuestro amigo Félix del canal Habías Pensado, y de hecho lo tenemos por ahí grabado en video diciendo, es que acabo de hablarles de un tema de qué pasa cuando estás tomando y cómo esta interacción se da en un bar y toda esta situación y por qué es más fácil o más complicado ligar. Y no había yo pensado que ahorita después de que termine mi plática va a comenzar a suceder ese mismo efecto, entonces lo van a poder experimentar. Entonces es padrísimo el estar en este tipo de situaciones que de alguna forma rompen con el estereotipo de lo que es un científico y presentan más a la persona que está detrás de todos estos mitos, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Y de hecho, pues este proyecto entonces lo estás planeando ya para finales de este año, para el próximo año, o cómo va a ser la dinámica. Eh, pues obviamente todavía tenemos que esperar, ¿no? No depende de nosotros, pero pues si para septiembre ya hay como que una, bueno, ya una situación que ya permita a las personas reunirse, ¿no? Dentro de un bar. Estamos un poco, digo, es un happy problem, ¿no? Porque, o sea, el año pasado, la verdad es que yo creo que de las 25 ponencias, unas 23 estuvieron completamente llenas a reventar. Entonces, eso ahora nos preocupa, ¿no? Entonces, aparte Hidalgo es uno de los estados que tiene los números más altos o que consiguen elevarse. Entonces, seguramente vamos a salir de esta situación o se va a salir de esta situación en el estado después. Entonces, puede que sea septiembre, pero también puede que sea hasta el siguiente marzo, ya que las cosas estén mejor para todos, ¿no? Obviamente Sí, claro, sí, hay, sí, hay con que toda la divulgar cuestión de ciencia mucho, pero no hay que poner en riesgo a nadie. de manera segura y acorde a todas las necesidades que lamentablemente ahora tenemos que seguir, ¿no? Bueno, lamentable o incluso afortunadamente, porque ya es también una cuestión de cambiar la cultura del cuidado, la higiene y toda esta situación, ¿no? Entonces Sí, es claro. por ambos lados. Oye, y cuéntame, la ciencia ha ido creciendo, ha ido cambiando. ¿Tú cómo te has sentido con este cambio, con este crecimiento? ¿Te has enfrentado a retos diferentes a los que esperabas originalmente cuando armaste todas estas lineamientos de voy a empezar a hacer divulgación para niños? ¿O fue completamente tal como lo trazaste? Para nada, para nada ha sido como lo pensaba. Obviamente, bueno, Cuéntame la ciencia me cambió la vida. O sea, esa decisión de enfocarme a hacer divulgación o como que mi tiempo libre gastarlo en divulgación me cambió la vida.
Por ejemplo, el trabajo que hoy en día tengo, pues es gracias a Cuéntame la Ciencia, ¿no? Tiene que ver mucho con el trabajo de Cuéntame la Ciencia. Eh, Definitivamente no ha sido una línea recta totalmente tranquila, al contrario, ha sido bastante chido. He conocido muchísimas personas, muchos se acaban de convertir en mis amigos, colegas, te digo, la oportunidad de trabajo, me dio la oportunidad de, de trabajar ahorita ya en educación y enfocarme en un proyecto de educación que está increíble, al cual obviamente le pongo toda la pasión porque se lo merece y porque siento que vale mucho la pena. Entonces, ha sido, o sea, ha sido emocionante desde un principio fue emocionante. Las emociones obviamente han ido cambiando. La primera emoción fue el miedo de sentarme frente a la cámara, hablar, tener miedo de y volteo, leo, pero se van a dar cuenta que estoy leyendo, van a decir que no soy profesional. Definitivamente, eso es algo que creo que nos marca a todos, el hecho de, bueno, ahora cómo me aprendo este texto que ya de por sí se supone que sé. Claro, debería yo de saber, o supone que yo lo escribí. Aparte es muy chistoso porque, o sea, yo me puse nervioso, ¿no? O sea, esa primera grabación duré muchísimo grabando, edito, obviamente también aprendí a editar, he desarrollado también habilidades que no tenía pensado que iba a hacer. Eh, Termino el video, termino de editar, lo renderizo, lo exporto, y de repente sale una barra así enorme aquí con la marca de agua del programa que obviamente era gratuito. Y dije, no puede ser. Dije, ya, lo voy a subir, ya, no voy a tardarme más tiempo. Se subió así, entonces el primer video de Cuéntame la Ciencia tiene una barra así enorme de marca de agua, de la marca del editor, pero nada, o sea, eso fue lo primero. Después, la oportunidad que ustedes me dieron, ¿no? En su momento de ir a Puebla y tener, estar en un auditorio hablando de Cuéntame la Ciencia, también, o sea, hablar del público, de algo que surgió como una pasión, está increíble. Después, hemos tenido oportunidad de estar en Guadalajara en un panel con 8 youtubers en Talentland, donde el lugar estaba abarrotado, ¿no? O sea, las personas estaban ahí como por las rendijitas asomándose y pasar por esos nervios, prepararlo. Eh, Han sido bastante cosas. Ya después, con el paso del tiempo, también ya en el trabajo, pues ya ha sido un poco más fácil. A mí me ha servido mucho como que esta exposición a los nervios, ¿no? De manera, en cuanto a Cuéntame la Ciencia, para ya después controlarme un poco en el trabajo. Después hemos tenido paneles de educación en el trabajo que he podido dirigir, ¿no? Me han dado la oportunidad de dirigir, entonces todo ha sumado, ¿no? Para crear esta, pues, pues carrera ya distinta, ¿no? Yo me dedicaba a otra cosa y de repente tomo lo de educación, tomo lo que tiene que ver un poco con comunicación y nada, o sea, me ha cambiado la vida bastante chido. Oye, apenas estaba yo platicando en una entrevista que no estoy seguro si ya salió a estas alturas que estamos subiendo este video o está por salir, pero estaba yo platicando con nuestra amiga Marisol Maldonado, que fue madrina de tu podcast en Cuéntame la Ciencia y madrina de este espacio de encuentro, y platicábamos de cómo le hacen ustedes para tener tanto tiempo para hacer tantas cosas. O sea, a mí me vuela la cabeza el hecho de que estén metidos en tantos proyectos a la vez. Y tú, por ejemplo, estás en Cuéntame la Ciencia, estás en RoboWit, que ahorita me gustaría que platicáramos, y estás en este proyecto educativo, todo. Entonces, ¿cómo haces para administrar todo este tiempo de manera que seas productivo y te sientas a gusto con lo que estás haciendo? Es complicado, es muy complicado porque obviamente, o sea, yo lo tengo claro, ¿no? O sea, yo me dedico digamos que al 100%, ¿no? O sea, mi día laboral, o sea, a lo que me enfoco, pues es a RoboWit, ¿no? RoboWit o sea, es ya, o sea, en donde estoy trabajando. Y Cuéntame la Ciencia lo he tenido que relegar un poco, ¿no? A lo mejor a trabajar en eso los fines de semana, pero pues es cuestión de organizarse, ¿no? O sea, eh, cada que se piensa como en un nuevo proyecto o en sacar un nuevo como producto, ¿no? En Cuéntame la Ciencia, pues tiene que ser algo bien planeado, porque si no, eh,
pues no lo puedes como que ir administrando a lo largo del día activo. Y pues también, o sea, digo, yo no soy, eh, yo no tengo ese ímpetu que tiene Marisol de aventarse 4 videos de YouTube diarios, ¿no? Eh, Más bien yo sí tengo que descansar mis horas, yo tengo que estar tranquilo, o sea, como que entregar buenos resultados en el trabajo para ya después estar tranquilo y que las cosas surjan más fluidas. Cuéntame la ciencia. Entonces, pues es cuestión pues, de organizarse, de llevar un calendario. O sea, obviamente yo no lo tenía antes, no tenía ese control, pero pues Cuéntame la ciencia, RoboWith y todas esas actividades me han digamos que obligado o enseñado eh, de manera empírica cómo realizarlo. Y exactamente qué es RoboWith, porque lo habíamos platicado alguna vez cuando estuvimos aquí en Puebla y luego en pláticas así como muy casuales, pero ¿por qué no me cuentas un poquito más a fondo qué es lo que haces en RoboWith, qué es RoboWith? Vale. RoboWith hoy en día es una plataforma educativa, ¿no? Que está enfocado a llevar educación por medio de tecnologías innovadoras. Así hoy en día lo podemos catalogar. Pero obviamente RoboWith es producto de una evolución, ¿no? O sea, es una empresa en evolución, pero siempre enfocada a educación eh, y enseñar tecnología, ¿no? RoboWith tiene ese nombre precisamente porque pues la idea a lo mejor en un principio era limitarnos a enseñar robótica, ¿no? Enseñábamos robótica a niños. También es, obviamente esto encaja mucho, la RoboWith y Cuéntame la ciencia encajan muy bien porque en un principio, o más bien han estado enfocados en niveles básicos de educación. Entonces, en un principio pues llevábamos simplemente robótica por medio de talleres, ¿no? Empezamos dando talleres de robótica after school eh, a niños de sexto, de quinto y sexto, y después nos dijeron, ¿sabes qué? O sea, eh, el director, ¿no? De la escuela, ¿sabes qué? Está muy padre lo que están haciendo en quinto y sexto, pero pues también, o sea, ya los papás nos dijeron que también lo quieren en cuarto y tercero, ¿no? Eh, y obviamente nosotros nos estuvimos encantados, ¿no? De tener esa oportunidad de como irlo bajando. Todo esto obviamente tiene su razón de ser, ¿no? Los compañeros con los que estoy trabajando, los que me invitaron a RoboWith, los fundadores de RoboWith, cuando ellos estaban en el CCH, ¿no? En el nivel preparatorio de la escuela, estaban en un taller de robótica, ¿no? Entonces ellos eran muy buenos, hacían robots, jugaban fútbol y, y competieron, o sea, ya compitiendo a nivel mundial, pues ellos más o menos tenían, no sé, unos 16, 17 años, y sus compañeros, los competidores de otros países, eran niños de primaria, ¿no? Haciendo los mismos robots, pero eran de primaria. Entonces dije, oye, no es posible, ¿no? Esa fue como que una de las cosas, decían, bueno, no es posible que que mis rivales, ¿no? Tengan esa edad tan corta, entonces, ¿por qué no llevar todo eso a niveles básicos? Entonces empezó con esa espinita, ¿no? Hay que enseñarles robótica como a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Que les enseñáramos. Después, obviamente, ya de hacer esos cursos, digamos que de manera presencial, ¿no? Frente a frente al niño, after school, eh, creamos una plataforma. Esa plataforma fue ya yo cuando yo me integro a RoboWith, una plataforma en donde, digamos que es la primera versión, ¿no? De una plataforma educativa, en donde de manera remota dábamos este conocimiento de robótica a niños en todo el país, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de llevar a cada uno de los estados, ¿no? En los centros de inclusión digital, eh, clases de robótica, ¿no? Para niños, para adultos, para adolescentes. Entonces, pues vimos ahí obviamente la oportunidad y la capacidad, ¿no? De nosotros como ingenieros, ¿no? Más bien como, bueno, ellos ingenieros, eh, de, de crear una plataforma que, que pueda llegar pues prácticamente a cualquier lugar que tenga internet. Y ahora pues obviamente ha ido evolucionando, ¿no? Nosotros estábamos enfocados en un producto que vendíamos directamente a las escuelas, un B2B, ¿no? O sea, hacíamos el negocio con una escuela, que pues obviamente las escuelas ya, digamos que le daban el servicio a sus alumnos, pero pues el que las clases se hayan postergado hasta de manera indefinida,
pues ahora nos puso en la situación de evolucionar el proyecto y llevarlo a un B2C, que es llevarle el producto directamente a los papás de los estudiantes y que ellos sean quienes consumen, ¿no? La plataforma. Entonces, pues estamos modelando, ¿no? Cómo llevar la educación tecnológica que tiene que ver con las materias que ellos llevan, ¿no? En la escuela de manera curricular, y otra que es también extracurricular, en donde a los niños les enseñamos cuestiones de las que normalmente un universitario carece, pero enseñándoselos desde niveles básicos, ¿no? Como trabajo en equipo, perseverancia, también hacerles ver que fracasar o tener como una pérdida a nivel académico no significa que seas un mal estudiante, ¿no? Hacerles ver que fallar es parte de un proceso de aprendizaje, hacerles ver todo eso, tenerlos como en clubs, en donde ellos formen equipos, en donde puedan tomar un rol, en donde puedan expresarse de nivel oral, expresarse frente a más personas. Todo esto que nosotros hemos aprendido, que se llaman pues, habilidades suaves, llevárselas a los niños, ¿no? Desde que están en la primaria y hacérselos ver como un aporte extra, ¿no? Y que lo vean también de manera natural. Eso creemos que aporta muchísimo a la educación. Claro, aporta a su crecimiento y como que de alguna manera les das un apoyo, un paso extra de algo que normalmente toma un poco más de tiempo que se les entregue a estos niños estas habilidades. Eso está, me parece genial, la verdad. De hecho, a ti te queda muy, muy de la mano esta cuestión de la robótica y esto que ellos hayan competido y todo. Tú también estuviste en alguna competencia en algún momento, ¿no? De robótica a nivel internacional. Sí, justo a mis compañeros, a Juan Pablo y a José los conocí en la universidad, ¿no? En la UNAM, que fue donde yo estuve estudiando y no terminé mi carrera. Ahí en esa escuela estuvimos en un club de robótica, un equipo en donde eh, pues competimos en una competencia organizada por la NASA. Esta competencia pues era acerca de hacer un robot autónomo que pues fuera a encontrar unas muestras puestas en eh, digamos que en un terreno más o menos de unos 10 campos de fútbol abierto hacia el aire libre y que el robot partía de un punto A, encontrara los obstáculos, bueno, más bien encontrara los objetos, que eran más o menos como una lata de refresco o una pelota de ping pong, y lo regresara, ¿no? A la base. Y, y ese fue donde los conocí. Eh, Obviamente ahí aprendimos muchísimo. Yo creo que una de las cosas más importantes, porque yo nunca me dediqué como que a programar, nunca me dediqué tanto a la robótica, pero yo era como la parte administrativa, ¿no? La parte de conseguir como los fondos y hacer la comunicación de esto. Estando platicando con un doctor de la Facultad de Ingeniería, nos dijo, ¿sabes qué? O sea, está muy, muy padre lo que están haciendo. eh, o sea, van a llegar a esta competencia, les va a ir muy bien, o sea, tienen un buen robot, eh, pero, pero necesitan comunicar lo que están haciendo, o sea, necesitan que las personas conozcan qué es lo que están haciendo. Entonces, les voy a dejar una tarea, nos dejó una tarea, o sea, su tarea ahorita va a ser ir y comunicar esto a las prepas, ¿no? Empecemos con las prepas de la UNAM, eh, y vayan, expongan, o sea, que los niños se enteren, bueno, los niños, ¿no? Sí, Se sí, sí. enteren de lo que están haciendo para que se interesen, ¿no? Entonces, para generar como que esa atracción, ¿no? A la ingeniería. Entonces, nosotros, con todo el miedo del mundo, fuimos, nos enfrentamos a chavos de prepa, y después nos dijo el profesor, el doctor, nos dijo, ¿sabes qué? Está muy padre, pero eh, pueden, o sea, el reto es que ahora lo hagan con niños más pequeños, ¿no? O sea, si logran ustedes explicarle a un niño qué es lo que están haciendo y el niño se interesa, es porque de verdad no vienen el tema, si no, olvídense, o sea, están eh, haciéndose Perdidos. ideas o sueños guajiros, por no decir cosas feas. Entonces, ah, entonces ese fue el reto, ¿no? Entonces, a mí me quedó muy claro de que fuera la cosa que estuvieras haciendo, si tiene que ver con tecnología, tienes que tener un punto en donde tienes que comunicar lo que haces, ¿no? Entonces, eh, yo no sabía, pero en ese momento ese profesor me había eh, como que sembrado, ¿no? Esa semilla de que tienes que hacer comunicación de ciencia, de que tienes que hacer comunicación de Para los tecnología, niños.
porque el mundo, porque el país lo necesita, ¿no? O sea, de verdad, ese profesor, yo lo he admirado muchísimo y me queda muy claro, o sea, las personas están pagando este robot, o sea, todo México está pagando este robot, entonces lo menos que ustedes pueden hacer es retribuirle de manera de comunicación, ¿no? Entonces, los impuestos de las personas van a pagar eh, pues todos sus gastos como equipo, entonces pongan su mejor esfuerzo y después lleven esto a la A comunidad. la comunidad. Me parece muy interesante cómo se ha ido acomodando todo poco a poco de esta situación de, bueno, comunicar la ciencia, hablar de educación, el hecho de querer comunicarlo a los niños. Esto como que poco a poco se te ha ido acomodando todo. Y algo que me parece de que ahorita estabas diciendo de ellos terminaron la carrera de ingeniería, yo no, no sé si te moleste que nos contarnos un poquito el por qué no terminar esa carrera. Y claro, fue un proceso muy personal. eh, en un momento me resultaba muy incómodo, o sea, para mí o sea, llegó un momento en donde hablar del tema me ponía nervioso, ¿no? Incluso, pero obviamente ya con el paso del tiempo me he dado cuenta que una persona no vale por un título eh, universitario, ¿no? Obviamente es muy importante, obviamente claro que es muy importante estudiar, claro que es muy importante y refleja como muchos valores, ¿no? A la hora eh, de que tú dices, sabes que tengo un título universitario, estás hablando de una persona que tuvo la capacidad de superar pues un proceso que no es fácil, ¿no? De verdad no es nada fácil. Eh, no terminé. La verdad es que o sea, no tenía yo la atención hacia la escuela como lo debí de haber tenido. O sea, me distraía en otras cosas. Eh, entré, no sé, a equipos deportivos, entré a equipos culturales, ¿no? También, digamos que conocí una parte de las universidades que no tenía mucho que ver con ingeniería. Eh, Me involucré en muchas cosas de nivel como estudiantil que me distraían, ¿no? De mi verdadera, eh, del objetivo, que era terminar la carrera de ingeniería civil. Entonces, pues obviamente no, también no tenía como que ¿cómo decirlo? Como que esa presión, ¿no? También para mí era muy laico, entonces, yo no me siento para nada orgulloso, pero las cosas así eran, ¿no? Las cosas así eran y no ponía la verdadera atención. Entonces, la, llegó un momento en donde la universidad, o sea, la gente dice que es muy fácil y cualquiera termina, pero no es fácil. A pesar de que obviamente la universidad, la UNAM es muy, digamos que bondadosa, ¿no? Tienes muchísimo tiempo para terminar tu carrera, o sea, no hay como que después de X tiempo ya, o sea, se acaba tu oportunidad y va para atrás, sino más bien lo que acaba es las oportunidades de registrarte o de inscribirte como alumno regular, ¿no? Entonces, la única forma de aprobar es por medio de un examen extraordinario o por solo exámenes extraordinarios. Eh, a mí, pues, las materias que me faltaban, pues, eran materias obviamente de ingeniería aplicada y no pude con esa presión, ¿no? Con la presión de bien ganada, ¿no? Porque, pues, o sea, yo me puse en ese lugar, ¿no? La culpa es completamente mía o la responsabilidad es mía. Entonces, eh, yo me puse en ese ambiente, yo me puse en esa situación y de manera personal esa presión no la pude manejar. No, pero lo que se me hace interesante precisamente es esto, o sea, dejaste la carrera y todo, pero de todas maneras se acomodó de alguna forma para que todos los proyectos que después vinieron se fueran conjuntando dentro de algo que ahora te apasiona y se nota, ¿no? O sea, no necesariamente tener el título, como comentas muy bien, pero sí toda esa formación que te fue dando, que te fue dejando, o toda esa información que tienes, no solo de la carrera, sino de todos lados, te ha llevado pues ahora ser la persona que eres y tener todos los proyectos que estás manejando en este momento. Entonces eso se me hace muy, muy padre el hecho de que todo se vaya acomodando a su tiempo, ¿no? Claro, uno va adquiriendo habilidades, ¿no? Uno va adquiriendo habilidades dentro de la escuela, adquirí muchísimas habilidades, ¿no? O sea, muchísimos conocimientos que muchas veces también son como procesos, ¿no? O sea, o formas de resolver problemas. Y esas formas de resolver problemas, pues las adquieres estudiando, ¿no? Estando frente, arrastrando el lápiz, haciendo ejercicios, pero también como que involucrándote, ¿no? En trabajos en equipo. Eso
te va dejando enseñanzas que no necesariamente tienen que ver con lo académico y que después, o sea, ya como en un área laboral, o sea, ya en un ambiente de trabajo, esas cosas también valen y valen muchísimo, no tienes idea. O sea, eh, para muchas empresas se le da mucho valor. Obviamente dan por asentado que tienes una carrera, ¿no? O parten de que tienes conocimientos técnicos en algo, pero después de eso en lo que se basa pues es en esas habilidades que tienes como para tú aportar, ¿no? A la empresa, no tanto en conocimientos técnicos, sino qué tanto puedes hacer eh, crecer, hacer crecer a tus compañeros o qué tanto puedes eh, llevar los proyectos, pues digamos que a buen puerto, finalizarlos y finalizarlos bien. Entonces, claro que las habilidades que vas adquiriendo eh, en otros lados, no nada más en la escuela, para cuando estás en un área laboral, claro que vale mucho. Claro, y de hecho también esta cuestión, por ejemplo, de Cuéntame la Ciencia también ha sido, me imagino, como formador de estas habilidades, lo que platicábamos, el hecho de poder hablar frente a una cámara, el hecho de poder hablar frente a un público, pues todo se va conjuntando. Eh, ¿Qué piensas tú que es más relevante para adquirir estas habilidades blandas? ¿El hecho de estarlo practicando o el hecho de saber de qué se tratan, de tenerla como la teoría? ¿Cuál de las dos es más importante o ambas van de la mano? Yo creo que van de la mano, pero definitivamente es más importante practicarlo, ¿no? O sea, es como querer nadar. O sea, uno no aprende a nadar leyendo, ¿no? O sea, esto es de práctica, esto es de involucrarte en un trabajo en equipo, incluso, o sea, parece que no, pero, o sea, muchas veces que los niños practiquen deportes en equipo, ¿no? O sea, que se metan en un equipo de fútbol, que se metan en un equipo, no sé, de fútbol americano, de béisbol, de voleibol, el deporte en equipo elígelo, pero sea cualquiera, eh, como que el trabajar en equipo, o sea, eso, o sea, ya te pone, ¿no? O sea, ya te pone en materia, te pone en el lugar, en el escenario preciso para desarrollarlo. Y obviamente, pues, no sé, o sea, que tengas una buena guía también es muy importante, ¿no? O sea, por más que estés tú en un equipo y a lo mejor tu entrenador no se enfoca tanto en eso, pues pierdes ahí como la oportunidad de explotar de verdad cómo es trabajar en equipo, ¿no? Pero a lo mejor si tienes un entrenador que se enfoque en eso, el, o sea, un verdadero entrenador, un buen entrenador, no nomás se dedica a las partes técnicas de habilidades deportivas, sino que también debe de generar un trabajo en equipo. Entonces, eh, practicar esas habilidades blandas, atreverte a hacerlo, aunque te salga mal, pero hacerlo, o sea, practicar, te llevan a adquirirlas y a reflexionar Sí. sobre qué estás haciendo bien. Definitivamente siempre hay una curva de aprendizaje que al principio la vas a regar. Eso es, no hay de Claro. otra, no hay de otra. De hecho, en economía, en administración lo vemos como una curva que es una curva de aprendizaje para desarrollo de productos, para desarrollo de cuestiones de fábrica, todo esto es una curva de aprendizaje que definitivamente se aplica perfectamente a todo tipo de habilidades. Y hablando de habilidades, vamos a cambiar completamente el rumbo de esta entrevista. Tienes estos proyectos de ciencia, de educación, de tal, y al día de hoy estás haciendo un proyecto completamente diferente por puro gusto, por, por diversión, que me parece también muy, muy, muy padre. O sea, otro tipo de habilidades. Estás manejando frente a la cámara, estás presentando junto con un grupo de amigos un juego muy, muy interesante que es esta cuestión de eh, camiones americanos. ¿Qué tal ese proyecto? ¿A raíz de qué surge? A ver, sin duda surge a partir de estar encerrados en casa, ¿no? O sea, estábamos encerrados en casa, este proyecto lo llevo con mis roomies, con mis compañeros del departamento donde estoy, que son compañeros del trabajo también, y ya amigos. O sea, de repente, obviamente, pues, después de una semana, 2 semanas, decimos, güey, ya, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Obviamente estábamos estresados, ya queríamos salir. O sea, era muy estresante estar como encerrado, al lo menos al principio, hoy ya no tanto. Entonces dijimos, güey, ya sé, vamos a comprar un volante, güey, un volante así
para PlayStation y, pues, güey, vamos a ver qué, o sea, ahí nos desestresamos, ¿no? Entonces dijimos, güey, pues va, o sea, si lo compramos entre los tres, pues sale más barato, pues órale, güey, ¿no? Entonces échalo, lo pedimos en el Mercado Libre, no sé, y llegó y ahí lo tuvimos y manejábamos y entonces encontramos un simulador de camiones, o sea, de trailers, ¿no? Es un juego que ya existe, ya es medio viejo, es un simulador que no tiene las mejores gráficas, pero que está muy padre porque te sientas, tienes el volante y tú literal estás en una cabina de camión, entonces, de manera personal, o sea, mi abuelo era camionero, ¿no? Mi papá toda la vida ha manejado ese gusto por la manejada. ¿Qué a mí me transmitió? Obviamente yo jamás he manejado un tráiler o un camión más grande que una camioneta. A lo mejor sí. De hecho sí he manejado camiones muy grandes, pero nada, o sea... O sea, no de manera profesional. Ajá, sí. Entonces, pues, sí, siempre he tenido como que ese gusto, ¿no? O sea, conozco que pues, también tengo un amigo que es trailero, entonces conozco más o menos de qué va el ambiente, el trailero, entonces, pues, obviamente jugamos nosotros, o sea, este ya lo llevamos jugando como, no sé, o sea, si la cuarentena llevamos 60 días, hemos de llevar unos 40 días ya que lo estamos jugando, pero apenas la semana pasada dijimos, ¿por qué no lo transmitimos en vivo? Hay que transmitirlo en vivo y va a ser más chistoso que, o sea, si aquí somos 4 personas que ya estamos muertos de risa, pues hay que transmitir esa risa a nuestros compas, ¿no? O sea, que un compa que está a lo mejor dentro de la misma ciudad, pero pues pueda entrarle aquí como al cotorreo, al desmadre que estamos echando. Entonces, surgió, aparte, a mí me preocupaba, ¿no? O sea, dije, ¿cómo es posible que de repente alguien que está haciendo divulgación de ciencias se dedique a manejar un tráiler? No por el aspecto de que sea malo, sino porque pues, cuando manejamos, o sea, el juego es muy dicharachero, ¿no? Entonces decidimos, o yo decidí más bien de manera personal, porque a mí me lanzaron así, pues, tú vas a ser el primero que transmite en vivo, entonces dije, Si ya ¿cómo tienes le hago? experiencia, vámonos, Ah, vámonos a transmitir. entonces lo primero que se me ocurrió, dije, pues vamos a ser un personaje, ¿no? O sea, un tipo el escorpión dorado, alguien que sabemos quién es, o sea, el escorpión dorado, hay una persona detrás de él. Entonces dije, bueno, vamos a ser un personaje. Me puse un sombrero que sacamos de una fiesta de un amigo antes de que empezara la cuarentena, me puse mis gafas y cambié mi voz, ¿no? Obviamente, es evidentemente soy yo. Tampoco trato de disimularlo tanto. Eh, pero pues eso, ¿no? O sea, me puse un sombrero, me puse unas gafas y dije, vamos a hablar de lo que sea, menos de ciencia, o si de repente sale el tema de ciencia, pues tampoco nos vamos a detener. Pero pues el chiste es como hacer más ameno, y ha sido muy divertido. Obviamente esto involucró, pues, investigar cómo se hace la transmisión en vivo de un juego, el streaming, que obviamente, pues, muchas de las cosas ya las teníamos, ¿no? La computadora ya la teníamos, el volante ya la teníamos, la tele, los micrófonos, las lámparas, había que iluminar, o sea, no es como que nomás te sientes y Y pongas ya. una cámara y ya, hay que pues, ponerla en perspectiva. Eh, Después, obviamente, ya le hemos ido metiendo eh, como contadores de likes, o cada que alguien le da like aparece ahí una animación, un GIF bastante chistoso. Ahora ya las últimas, o sea, de hecho solo vamos a transmitir los fines de semana. Entonces para el domingo, o sea, de viernes a domingo evolucionamos muchísimo, al grado de que ya aquí enfrente, digamos que en el tablero, pusimos como una especie de teleprompter. Entonces, pues un copo va manejando y para que no se distraiga acá como leyendo, le pusimos aquí como un documento. Entonces le decimos, acaba de comentar Jorge de Puebla, manda un saludo. Ah, o sea, ahí sale, ¿no? Entonces ya es inmediato. O sea, ha sido muy divertido. Entonces, nos ha desestresado, ha sacado nuestro lado más, como más tecnológico también, enfocado siempre o sea, a pasar la cuarentena, a desestresarnos, porque resulta complicado de repente estar ahí todo el tiempo. Y se nota, ¿eh? Y se nota esa diversión. El personaje que tienes me parece fantástico. O sea, yo estaba muerto, el día que lo vi estaba muerto de la risa de qué divertido. Aparte de las 20 veces que chocaste esa vez. Sí, claro, ¿verdad? Aparte los desconectaba. O sea, estaba yo manejando y de repente perdí el control. Se Sobre ponía un esta madre bien dura. ya estaba sobre un puente. No, aparte yo nunca vi, o sea, la pantalla nunca, o sea, se puso en negro, o sea,
ya no vi qué pasaba. Entonces tenía que voltear a la pantalla de acá. Fue todo un show. Para el domingo ya mejoramos mucho. Eh, entonces ya, o sea, no sé si me tengo que manejar el viernes, sábado, domingo, pero va a ser divertidísimo. ¿Y Es súper divertido. cómo te buscamos en ese proyecto? O sea, ¿cómo se llama este proyecto para Se que llama, si a alguien le interesa, vamos, que lo siga? claro. Si a alguien le interesa ahí eh, ver cómo nos metemos en líos, cómo violamos las leyes viales. De Estados Unidos, No, ya lo adaptamos, ya descargamos la versión el mod mexicana. para que podamos manejar. Entonces ya hay Oxxos, está el Coppel, están las Pemex, Genial, las genial, genial. gasolinerías. El proyecto se llama Tractocracks. Pero de Entonces todas maneras, por tenemos... acá abajo les vamos a estar dejando todo eso Sí, para síganos, que está muy divertido. Aparte, pues ahí bajamos, hicimos nuestro loguito, ahí la es como animación una está genial, talaca, ¿eh? Sí, sí, la una, animación está una barba. padrísima. Entonces esa animación la sacamos, bueno, la sacamos de volada, o sea, todo fue ideas y, o sea, todo lo fuimos armando así el mero viernes empezamos a transmitir. Eh, ha sido muy divertido y va a seguir siendo divertido. Entonces, los fines de semana, ahí para las distracciones, para que nos vean decir groserías, para que se te salen, o sea, se te salen. Y es Claro, parte de claro. distraerse, tampoco pasa nada. Exacto, sí, 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 digo, al final de cuentas es otra cosa, es otro tipo de proyecto y también es, bueno, pues tú eres muy cuidadoso, siempre lo has sido del tipo de contenido que manejas. Digo, cuando hiciste la parte del Pint of Science allá en Pachuca, tú estabas muy preocupado de darle divulgación en redes sociales de Cuéntame la Ciencia, decías, es que no sé si puedo compaginarlo, si no puedo, o sea, siempre yo te he visto muy cuidadoso con el contenido que manejas, en especial porque va dirigido a niños en algunos casos, como Cuéntame la Ciencia, ¿no? Sí, claro, en ese caso de Pint of Science, o sea, o sea, a mí me preocupaba. Obviamente, pues había cervezas, ¿no? Eh, había pues, no sé, algo que no va dirigido exactamente a niños. Entonces, a mí me preocupaba, eh, aparte de que pues, obviamente no es un proyecto de Cuéntame la Ciencia, el proyecto como tal es Pint of Science, o era Pint of Science en ese momento. Entonces, a mí me preocupaba pues, que se confundiera, ¿no? Una cosa con otra, que esto en ese momento no lo estaba organizando Cuéntame la Ciencia, simplemente pues llevábamos ahí como el control, pero o sea, no es nuestro proyecto. Claro. Entonces, claro que me preocupaba, pero sí, o sea, siempre hemos procurado como que mantener una línea de coherencia, ¿no? En lo que se hace. Y es algo de lo que hace y caracteriza la calidad de tus videos. En general, digo, por ejemplo, las explicaciones que das y todo este tipo de situaciones son muy cuidadosas, muy investigadas. Tienes la investigación detrás de cada video para poder presentarlo de la mejor manera a los pequeños. ¿Te ha pasado en algún momento que no sean los pequeños los que ven tus videos, sino a lo mejor sus papás y que digas, a lo mejor me dejaron por ahí un comentario de, esto me va a servir para explicárselo a mi hijo? ¿O solo los niños han entrado a tu canal a ver videos de este tipo? De hecho, es algo muy difícil de medir porque pues en sí un niño no puede tener redes sociales. Entonces, por lo general, pues quienes comentan en Facebook son las mamás, son los papás, ¿no? De hecho, ha sido pues es muy característico, o sea, el contacto con los niños en cuanto al contenido, a la interacción, es casi nulo. O sea, a menos que estemos en vivo, ¿no? Obviamente que sea un taller dirigido a niños, que estén los niños ahí. Pero sí, o sea, son los papás y más bien ahora pues va a tener que haber un como acomodo, ¿no? De ese público objetivo porque pues más bien es a los papás, ¿no? A quien de algún modo ahorita hay que convencer, ¿no? De que hay que acercar a sus hijos. Entonces, la interacción en redes sociales definitivamente es directamente con papás. Y sí está padre, porque sí nos han dicho, ¿sabes qué? Pues, este tema está súper padre, por favor, entra más en detalle porque específicamente en el tema de programación, dice, por favor, entra más en detalle porque a mí me interesa, por lo menos, si no me convierto en un programador, saber de qué me está hablando mi hijo o si lo voy a involucrar, eh, tener como tema, ¿no? de conversación con él y también eso es muy importante, o sea, es muy importante como que a los papás hacerles ver que la,
que la divulgación pues, es algo que se transmite y es algo que les funciona tanto a ellos en primera instancia como a los niños. Oye, y hablando de ser un canal para niños, ¿has tenido algún problema con la plataforma de YouTube con respecto a esta situación de que ahora tienen que ser adaptados los videos para niños con ciertas políticas, que no puedes tener pantallas finales, que no puedes tener comentarios, todo ese tipo de cosas? ¿Les ha generado alguna problemática? Justo empezó como que, o sea, como que la decisión, ¿no? De ahora qué tipo de contenido voy a hacer, pues a partir del cambio de políticas de YouTube, ¿no? De que estos como restricciones que le están poniendo al contenido de niños. La verdad es que no, o sea, porque, o sea, no aparece ningún niño en mis videos, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no? O sea, si aparecen los niños en tus videos, casi que va directamente catalogado a contenido para niños, ¿no? Entonces, pues nomás salgo yo, nomás sale mi cara. Entonces, pues yo no tengo cara de niño. Entonces, no, o sea, la verdad es que yo no lo he, o sea, a propósito, no lo he dejado, o sea, sabiendo, o sea, ya sabía que eran los papás más quienes me ven, no lo he como que metido al área de niños, o sea, se ha quedado totalmente como para mayores de 13 años, ¿no? Entonces es más bien, es eso, ahora pues me voy a dirigir más a los papás, ¿no? O sea, sin dejar de lado la introducción, hola futuras profesión y futuros profesión, ¿no? Futuras geólogas, futuros geólogos, futuras exploradoras, futuros exploradores. Eso solamente lo voy a mantener, pero pues no, o sea, no he cambiado como esas restricciones en mi canal. La verdad es que prefiero que se consuma, o sea, los papás son quien lo consume, entonces, y llegarán, o sea, de verdad llegarán, o sea, el niño tampoco es que un niño de 8 años no pueda meterse en su video, ¿no? Obviamente, pues, o sea, van a ver mis videos y van a encontrar un contenido que está hecho para ellos y, y obviamente pues no voy o sea, voy a cuidar ese formato y no me voy a comportar como cuando manejo un camión. Perfecto. Mira, ya para ir terminando esta entrevista, hay una pregunta que creo que queda, bueno, que ya se va a estar quedando dentro de esta sección como una pregunta fija para todos nuestros invitados. Y cae muy bien para ti porque también te gusta esta serie de libros y de películas. Estoy hablando de Harry Potter. La pregunta que ya estamos haciendo en la serie de Espacio de Encuentro es, si en este momento tuvieras el sombrero seleccionador sobre la cabeza, ¿en qué casa crees que te pondría y por qué? Pero yo no soy muy fan, la verdad, no soy muy fan, o sea, sí he visto las películas, son películas que me atraen muchísimo, eh, pero dentro de mi conocimiento, digamos que basiquito, ¿no? De Tu Harry Potter. conocimiento mogol. Exacto, sí. Sí, o sea, si me considero, si alguien me catalogaría, me tendría que catalogar entre los que saben menos. O sea, todos esos detalles me fascinan y los voy conociendo, tampoco me quitan el sueño. Pero, yo estoy segurísimo que me mandarían a la Casa Verde, donde están los malos, donde están los Slytherin. malos, a Slytherin. Me mandarían ahí, a donde está la serpientilla esa. Sí, hay que también tener esa contracorriente y rebeldía. Sin duda me mandarían ahí porque mis pensamientos están pensando en ser rebelde todo el tiempo. Perfecto. Pues mira, queda perfecto ya para terminar esta entrevista. Y bueno, agradecerte una vez más, Víctor, por habernos brindado el tiempo para poder platicar contigo, para poder conocerte y conocer un poco más sobre los proyectos que estás manejando. De verdad que muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a ustedes, gracias a ti por invitarme. Para mí es un orgullo y un placer. Tus medios siempre me han abierto las puertas de manera increíble. Muchas gracias desde ahorita y desde siempre. Estarán abiertos todas las veces que así sea necesario y bueno, siéntete como en tu casa. Espero que esta vez también te hayas Gracias. sentido como un rockstar. La intención de estas entrevistas. Que Por no las estar personas, encerrado. que las personas indicadas se sientan como rockstars, así, investigadores científicos, gente que se dedica a la educación. Ellos son los que se tienen que sentir como... Claro, 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 está chido, o sea, de verdad, ellos, o sea, hoy en día el subsecretario de salud, o sea, es un rockstar, o sea, sí, sí como él,
las personas que se dedican a la ciencia se sintieran o se les viera como una persona modelo, ¿no? O sea, de hecho, el programa que tuvieron con los niños estuvo increíble. Es una clase magistral de cómo dirigirte a los niños cuando le estás hablando de ciencia. Eh, ojalá que haya más personas, porque creo que estamos en una situación muy complicada, pero creo que es un muy buen momento para que los niños bueno, ya se están involucrando en temas de ciencia y comiencen a Involucrarse digamos un que poquito más, ir un paso y más allá, ¿no? Sí, sin duda, eh, el doctor, ¿no? Nos ha enseñado mucho a los que nos dedicamos a esto y a las personas que están en su casa. Ojalá que también hayan recibido ese mensaje de que la ciencia es chida y que de la ciencia se puede hablar todos los días y de que Y que todos lo podemos entender de todo alguna lo forma. podemos O sea, entender. O claro, sea, puede ser digerible. No es necesario ser un genio como para entender las cosas que ya están ahí, ¿no? Digo, a lo mejor sí se necesita cierta genialidad para generar nuevos conocimientos. En algún punto ese momento de eureka, pero vamos, que con trabajo, esfuerzo y con mantenerte informado, puedes generar incluso un cambio de pensamiento y de modo de actuar en la sociedad, ¿no? sí, claro, es perseverancia, ¿no? Más que nada, pero sí, estamos en un momento en donde la divulgación de ciencia o donde de hablar de ciencia se habla a diario en la tele de ciencia. Eso ¿Qué, qué es lo que a decíamos al nivel principio? nacional. O sea, es lamentable que tenga que ser en este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo qué bueno que se hace, ¿no? Qué bueno que de alguna forma está la ciencia ahí puesta para todos. Sí, exacto. Pues bueno, Víctor, de nuevo, muchísimas gracias. Tus redes sociales, bueno, las redes sociales de Víctor van a estar apareciendo por aquí arriba para que vayan, visiten su canal, se suscriban, síganlo en todas las redes sociales, en todos los trabajos que está haciendo. Es un trabajo de calidad. Y bueno, si les gustó este video, ya saben, regálenos un like, compartan el video para que más gente vaya conociendo este espacio, vaya conociendo a nuestros invitados. Y bueno, pues suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Luego, amigos. muchas gracias.